Hola y bienvenidos una vez más a Formación Comunista. Soy Denis Paredes y hoy vamos a hablar de otra gran obra marxista, quizá la obra más importante del marxismo, piedra fundacional, uno de los escritos más importantes de la historia de la humanidad. Hoy vamos a hablar del Manifiesto Comunista. Bueno, como todos sabéis, el Manifiesto Comunista es una de las obras más importantes para todo marxista. Es, por decirlo de alguna forma, es un punto de inicio en el que podemos considerar para empezar a estudiar marxismo, para empezar a entender esta ideología, y además es una de las obras más famosas. Fue una obra que escribieron Marx y Engels en 1848 por encargo de la Liga de los Comunistas, y que serviría pues como un programa, una especie de documento político explicando las posiciones de los comunistas. Para entender bien cómo se escribió, cómo se desarrolló y qué nos enseña el Manifiesto Comunista, es muy importante que estudiemos y nos fijemos en qué época fue escrito y bajo qué condiciones materiales, qué necesidades y qué es lo que querían los autores transmitir con él. Tenemos que tener en cuenta que este manifiesto fue redactado entre 1847 y 1848, justo cuando daban comienzo esas revoluciones que sacudieron Europa de 1848, y que fue publicado finalmente por primera vez el 21 de febrero de 1848 en Londres. Es un texto bastante condensado y bastante concreto que va directamente a resolver ciertos planteamientos y ciertas posiciones tanto de los comunistas como de otros puntos de vista de la época para criticarlos. Su primera edición constaba de 23 páginas y ha sido pues uno de los libros más influyentes y ha sido traducido a todos los idiomas y obviamente ha sido libro de cabecera de muchísimos comunistas desde entonces. Si bien Marx y Engels tuvieron sus primeros contactos cuando Marx en 1842, con tan solo 24 años, trabajaba en la Gaceta Renana, y Engels, con 2 años menos, enviaba ciertos artículos. Lo que pasa que, Marx pensaba que Engels era alguien que estaba haciéndose pasar por un interesado en el movimiento obrero para infiltrarse, un policía infiltrado, y no le hizo mucho caso. Tan solo un año más tarde, Marx fue expulsado en el 44 y tuvo que irse a Bruselas. Ya en ese año, en el 44, Marx y Engels tenían contactos con una sociedad clandestina denominada la Sociedad de los Justos, que era un grupo que fomentaba ese movimiento obrero. Y no fue hasta 1847 cuando, por mediación de Joseph Moll, tanto Marx como Engels ingresan en esta Liga de los Justos. De esta forma, esta renovada liga lo que hizo fue encargarles a Marx y a Engels que redactaran ese manifiesto comunista, como esos documentos políticos, ese pequeño, texto introductorio para que lo pudieran leer todos los obreros miembros de esa Liga de los Comunistas. Antes de la redacción, además del Manifiesto Comunista, Engels ya había redactado dos pequeñas obras que pretendían tener también esa función, que eran el llamado Catecismo de los Comunistas y Principios del Comunismo, que muchos conoceréis, que es un librito muy ligero de preguntas y respuestas en las que va explicando un poco toda la el corpus, ¿no?, de la ideología comunista. Eso sirvió también como base, aunque luego el Manifiesto Comunista fuera desarrollado, ampliado y escrito con la colaboración de Marx, que puso muchísimo de él en esos documentos. Principalmente, Engels en uno de los prólogos, que luego veremos los prólogos que ha habido a lo largo de la historia a este texto, en uno de los prólogos le concedía la autoridad de ese texto a Marx, que si bien él, tenía como unas bases, realmente fue la influencia de Marx la que ayudó a desarrollar todo ese texto que terminaría siendo el Manifiesto Comunista. Bien, una vez publicado el texto, como hemos dicho antes, en febrero del 48, durante lo que quedaba de década de los 40 y los 50, esos 20 años posteriores, el manifiesto no tuvo, aunque sí que se tradujo a varios idiomas, como el ruso, el alemán, etcétera, no tuvo un impacto muy grande. Fue ya en la década de los 70 cuando se produjo el auge y de este texto y toda su expansión y explosión, que serviría para crear toda una
nueva generación de obreros concienciados y revolucionarios gracias a este texto. Este auge se debió sobre todo a esa participación por parte de Marx y Engels en la Asociación Internacional del Trabajo y la fundación de partidos socialistas en Alemania por esa Liga de los Comunes. Esto lo que hizo fue, volver a poner en boga esas ideas comunistas aún más y empezar a distribuirlas ya en un auge que no paró hasta la Revolución Rusa de 1917, en el que, ya podemos hablar a lo mejor de otra etapa. Por otro lado, mientras Marx y Engels escribían el Manifiesto Comunista, la situación que había en Europa era una situación totalmente revolucionaria en ese ciclo revolucionario de 1848 que sacudió toda Europa. Tenemos que pensar que vivíamos una época en la que se había revolucionado tanto la producción industrial como la comunicación, etc. Y esas ideas liberales y demócratas empezaban a correr como la pólvora por toda Europa, junto con las primeras ideas socialistas, como podemos ver en el caso de la redacción del Manifiesto Comunista de Marx. Obviamente es un periodo complejo en el que cada país y en cada lugar había un tipo diferente de reclamaciones, había habido distintos tipos de revueltas, pero que al final podemos englobarlas todas bajo ese paraguas de oleada revolucionaria que acabó con la Europa de la Restauración. De esta forma, se produjeron revoluciones en los estados italianos, en Francia, en los estados alemanes, en el estado de los Habsburgo, en Polonia, en el Imperio Otomano, en España, etc. Fue una oleada revolucionaria intensa y, como hemos dicho, en cada país tenía un poco unas características propias, pero que recorrió toda Europa y que la verdad es que es un momento histórico que merece su propio vídeo explicando un poco lo que ocurrió en todos los países. Pero quedémonos con que ese desarrollo tecnológico, ese desarrollo en los medios de comunicación, esa expansión de esas ideas liberales, demócratas y socialistas, crearon un caldo de cultivo en el que se llevaron a cabo numerosas revoluciones liberales en las que los obreros participaron y que luego se vieron traicionados porque los liberales, cuando conseguían lo suyo, dejaban ya de querer reivindicar esas conquistas que quería realizar el proletariado. Esto también es criticado en parte en el Manifiesto Comunista. Entonces, quedándonos un poco con ese contexto, entendemos la importancia que tenía la redacción de ese texto en una época revolucionaria para que esas revoluciones que se pudieran producir a futuro estuvieran, desde el punto de vista de los trabajadores, hegemonizadas por esas ideas comunistas. De hecho, también vamos a ver cómo en alguno de los prólogos del Manifiesto Comunista se tratan estas cuestiones, como por ejemplo la de Italia. Antes de empezar ya a meternos en el texto en sí del Manifiesto Comunista, a mí me gusta siempre, he hablado sobre este tema o en formaciones, etcétera, hablar sobre los prólogos que tiene esta obra. Porque hoy en día estamos acostumbrados a que el prólogo de una obra sea un poco como un mini chiringuito que hace una editorial para enchufar a algún escritor, como por ejemplo lo que ocurrió con esa versión del Capital prologada por Lis Duval. Sin embargo, estos prólogos del Capital, quitando que una edición actual tenga un prólogo por otro mamarracho de estos, lo importante que tienen son que son prólogos que escribieron Marx y Engels. Sobre todo, Engels escribió todos los prólogos que voy a destacar hoy, sin embargo Marx no, obviamente porque murió antes. Y son interesantes porque ahí se ve esa esencia creativa del marxismo en la que van corrigiendo sus posturas. O sea, ya Marx, en los primeros prólogos al Manifiesto Comunista, corregía posturas de la primera edición. Hoy en día los supuestos comunistas, que de comunistas no tienen nada y son unos doctrinaristas que lo único que hacen es repetir citas mutiladas, se agarran a viejas referencias, viejas citas que están ya superadas o que el mismo autor superó después. Sin embargo, aquí podemos ver cómo Marx y Engels ya hacían eso con sus propias obras. Y eso es una cosa que hay que destacar, porque nosotros tenemos que leer el Manifiesto Comunista con ese espíritu crítico. No tenemos que leerlo a rajatabla, tomarlo como la palabra de Dios, como si fuera la Biblia, y lo que se salga de lo que ponga en el Manifiesto Comunista es revisionista. Eso es ir en contra de cualquier esencia materialista, marxista, de la concepción de la realidad, y es más bien una visión idealista de estos supuestos marxistas que lo único que hacen es desprestigiar la obra y el legado de Marx. El primer prólogo, empezando, es el prólogo
a la edición alemana de 1872, es decir, se escribió 25 años después de la publicación del Manifiesto Comunista. ¿Y qué es lo que nos dicen en este prólogo? Bueno, pues concretamente lo que dice es que hay que cambiar ciertas de las medidas que se enumeraban en el capítulo 2 sobre cómo debería de funcionar una sociedad comunista, un pequeño programa que enumeran, a raíz de los sucesos ocurridos en la comuna. Es decir, ante la realidad ellos rectifican. Y si ya rectificaron ellos sus propios textos, pues tenemos que tenerlo en cuenta. Y dice así en el prólogo, dice: el mismo manifiesto explica que la aplicación práctica de estos principios dependerá siempre y en todas partes de las circunstancias históricas existentes y que por tanto no se concede importancia excepcional a las medidas revolucionarias enumeradas al final del capítulo 2. Es decir, ya están diciendo que eso que escribieron a día de hoy no tiene mucho sentido. Ellos mismos también manifiestan que tras ser un prólogo realizado 25 años después, ya el manifiesto comunista ha pasado a un momento en el que no merece la pena hacer cambios para conservar un poco su espíritu en el sentido de documento histórico. De hecho, dicen: el manifiesto es un documento histórico que ya no tenemos derecho a modificar. Una edición posterior quizá vaya precedida de un prefacio que puede llenar la laguna existente entre el 47 y nuestros días. Esto firmado por Karl Marx y Friedrich Engels. Continuamos. El siguiente prólogo es el de la segunda edición rusa del 82, 34 años después de la publicación del Manifiesto Comunista, en el que dicen que la situación tanto en Estados Unidos como en Rusia ha cambiado y que, bueno, ellos consideraban que la revolución en Rusia y en Estados Unidos iba a estar dificultada, pero luego vieron que se han desarrollado las cosas de diferente forma, y en el propio prólogo detallan: en el último capítulo del manifiesto, actitud de los comunistas ante los diferentes partidos de oposición en los diversos países, Rusia y los Estados Unidos precisamente no fueron mencionados. En aquel momento Rusia formaba la última gran reserva de toda la reacción europea y en que la inmigración a los Estados Unidos absorbía el exceso de fuerzas del proletariado de Europa. Es decir, al final lo que vieron es que el desarrollo que se produjo tanto a nivel revolucionario en Rusia como a nivel de desarrollo en Estados Unidos había cambiado la situación y ahora sí que eran sitios donde se podría dar esa revolución. De hecho, en Rusia terminó dándose. El siguiente prefacio ya está escrito solo por Engels, ya que es un prefacio que se hace ante la muerte de Marx, y es redactado en la edición alemana de 1883, 35 años de la publicación original, y en el que, bueno, pues lo que dice es que la idea fundamental que está transversal a todo ese manifiesto pertenece a Marx. O sea, básicamente esa idea de la que está hablando es que toda la historia ha sido la historia de la lucha de clases. Otro prólogo es el de la edición alemana de 1890, 42 años después, en el que, bueno, explica un poco por qué decidieron el nombre de Manifiesto Comunista y no Manifiesto Socialista, porque en esa época la palabra socialista estaba más, bueno, relacionada con ese socialismo utópico, por ejemplo, de los owenistas, de lo de los falasterios, todo ese tipo de socialismo utópico, y ellos querían reivindicar un movimiento pues más obrero, y resulta que la palabra comunista estaba más relacionada en esa época con esos movimientos más proletarios que con otro tipo, y que hicieron llamarlo así. También en este prólogo habla de que ya 42 años después de su publicación, la grandeza del Manifiesto Comunista era reconocida por todo el mundo, incluso por gente que no pertenecía a ese movimiento marxista, sino que por parte de anarquistas, como por ejemplo Bakunin, etcétera, pues habían elogiado el texto de Marx. Y bueno, para que no se haga esto mucho más denso, quedan 2 prólogos más y ya vamos a entrar de lleno en el Manifiesto Comunista. Pero es importante porque vamos viendo cómo los propios autores, en este caso ya Engels, porque Marx había fallecido, van viendo, según pasa el tiempo, una perspectiva sobre su propia obra y van corrigiendo ciertos errores. De hecho, ahora vienen otros 2 prólogos que son bastante interesantes, que son la edición polaca de 1892 y la italiana de 1893. Yo estos los quiero agrupar porque, bueno, son 2 países en los que destaca un poco una cosa parecida. Primero, como países que no se pensaba que fueran a desarrollarse así lo hicieron, como es el caso de Polonia, y como, bueno, también lo que dijimos antes, ese germen de las revoluciones de 1948 sirvieron para hacer avanzar también en cierta forma al proletariado. De hecho, reseñando un poco esto, en el prólogo a la edición polaca dice: y esto es muy interesante porque aquí está hablando de la cuestión nacional polaca y de quién tiene que defender la patria polaca y lograr esa lucha nacional de independencia. Dice:
La nobleza polaca no fue capaz de defender ni reconquistar su independencia. Hoy por hoy, a la burguesía, la independencia de Polonia le es cuanto menos indiferente. Sin embargo, para la colaboración armónica de las naciones europeas, esta independencia es una necesidad y solo podrá ser conquistada por el joven proletariado polaco. Se está hablando de que Polonia tiene que constituirse como nación bajo la dirección de la clase obrera. Otro ejemplo más de que a los comunistas les da igual las patrias, bueno, aquí vemos cómo Engels decía que por el bien de la colaboración entre naciones, Polonia tenía que ser una nación y que eso lo iban a conquistar los trabajadores. Y luego, en el caso de Italia, del el prólogo a la edición italiana del año siguiente, del 93, ya 45 años después del Manifiesto Comunista, habla de lo que os decía antes de las revoluciones del 48. Dice: aunque la revolución del 48 no fue una revolución socialista, desbrozó el camino y preparó el terreno para la última. Un poco más adelante dice: sin restituir la independencia y la unidad de cada nación, no es posible realizar la unión internacional del proletariado ni la cooperación pacífica e inteligente entre estas naciones, para el logro de los objetivos comunes. Hablando de esa independencia, de esa reunificación italiana, ¿no? Y de cómo, al final, frente a ese nihilismo nacional, ellos planteaban una relación pacífica entre naciones, o sea, entre naciones, internacionalismo. No esas ensoñaciones que vendrían después, ocasionados sobre todo por ese conflicto terrible, la Primera Guerra Mundial, en el que, bueno, se hablaba de esa gobernanza mundial, que eso es una cosa en la que no estaban refiriéndose los autores cuando escribieron este texto. De hecho, para saber la opinión sobre la cuestión nacional de Marx y Engels, yo os recomiendo mucho el artículo que se publicó en Historia de las Ideas sobre el tema, en el número 3 de Roberto Vaquero. Bueno, y después de esta terrible chapa que os he hecho tragaros, vamos a empezar ya a entrar en lo que es el texto en sí del Manifiesto Comunista, que como todos sabéis empieza con la frase de: un fantasma recorre Europa, el fantasma del comunismo, todas las fuerzas de la vieja Europa se han unido en santa cruzada para acosar a ese fantasma: el Papa, el Zar, Metternich, Guizot, los radicales franceses y los polizontes alemanes. Y bueno, tras una pequeña introducción, podemos llegar a lo que sería el primer capítulo y ver que, bueno, el Manifiesto Comunista está dividido en 4 capítulos. Estos capítulos son burgueses y proletarios, proletarios y comunistas, literatura socialista y comunista y actitud de los comunistas ante los partidos de la oposición. Cada uno de estos capítulos van desarrollando diferentes cuestiones que vamos a tratar ahora. Empezando por el capítulo 1 de burgueses y proletarios, que comienza con frases también muy conocidas por todos, como la de: la historia de todas las sociedades hasta nuestros días es la historia de la lucha de clases, donde empieza a dejar claro, mediante diferentes ejemplos, cómo esa lucha de clases ha estado patente en el desarrollo de la historia de la humanidad y cómo aún sigue desarrollándose. Se habla un poco cómo se desarrolló, por ejemplo, de esos siervos, esa burguesía, cómo el desarrollo tecnológico, el descubrimiento de América, etcétera, hizo que se fuera desarrollando ese capitalismo, cómo esos talleres artesanos fueron sustituidos por la manufactura y posteriormente por las industrias de los capitalistas en las que ya trabajaban esa mano de obra proletaria, etcétera. Y va desarrollando un poco, a grandes rasgos, cómo se genera ese sistema capitalista y qué relación hay entre esos burgueses y los proletarios. También nos habla de que la burguesía ha desarrollado a lo largo de la historia un papel altamente revolucionario. Y esto es importante porque mucha gente considera de manera idealista al capitalismo como una cosa aislada de la historia, como un sistema terrible sin más, cuando el capitalismo tuvo su función revolucionaria de desarrollar esos medios de producción, de crear nuevas relaciones sociales, y al final lo que ocurre es que cuando ese sistema ya entra en decadencia ya tiene que ser sustituido por otro sistema mejor, que será ese sistema socialista, pero el capitalismo en sus orígenes obviamente fue totalmente revolucionario con comparación al modelo feudal que había antes. Entonces esto es una cosa muy importante. De los comunistas no estamos en contra del capitalismo, lo que queremos es superar el capitalismo y caminar a la historia más allá. Habla también cómo ese capitalismo ha conseguido ciertas libertades, las libertades democráticas, por ejemplo, pero que claro, al llegar a cierto nivel de desarrollo empieza a colapsar, empieza a no ser eficiente y habría que buscar esa nueva alternativa revolucionaria del sistema socialista. Además explica cómo la burguesía es la que gesta a esa clase que será el proletariado, que será la encargada de acabar con ella, ya que la burguesía, para poder desarrollarse, tiene que proletarizar a otras clases para poder producir con ellas, para hacerse con esa mano de obra asalariada que permita el desarrollo productivo.
También habla cómo se introduce a la mujer al trabajo, cómo ya el trabajo, al ser tan sencillo, lo puede llevar a cabo cualquier persona, una mujer y un niño, y cómo ese capitalismo emplea la mano de obra infantil también, y que al final lo que se paga más barato es el trabajo más simple y el que en peor condiciones está, porque puede hacerlo cualquier persona, literalmente hasta un niño. Tras esto, Marx y Engels empiezan a hablar de cómo se desarrolla esa lucha proletaria ante esa situación pésimas en las que vivían los obreros. Y bueno, como al principio los obreros de manera pues un poco caótica y de manera aislada, se levantan y emprenden su rabia contra las máquinas, destruyendo la industria, etcétera. Luego, como poco a poco esos obreros empiezan a organizarse, como finalmente esos obreros empiezan a formar coaliciones contra los burgueses y posteriormente centralizan esa lucha de clases en una lucha nacional. Pero bueno, esto yo lo quería destacar porque claro, nosotros estamos siempre diciendo que la lucha de clases se desarrolla en un contexto nacional y nos viene la gente a llamar de todo. Bueno, pues aquí ya lo están diciendo, que esa lucha obrera se desarrolla en un contexto nacional. De hecho, os voy a leer la frase concreta para que lo veáis. Está hablando de esas luchas locales, ¿no? Y dice: y basta ese contacto para que las numerosas luchas locales, que en todas partes revisten el mismo carácter, se centralicen en una lucha nacional, en una lucha de clases. Bueno, ahí lo tenemos. Más adelante continúa Manifiesto Comunista este capítulo y se pone un poco a tratar el tema cómo esta lucha de clases, esta organización del proletariado, tiene que constituirse como partido político y cómo se constituye como partido comunista. También de cómo el proletariado es la única clase verdaderamente revolucionaria. En unas palabras para nuestros queridos lumpenes en las que dicen: me encanta cuando Marx y Engels usan frases que estos doctrinaristas usan siempre, ¿no? Siempre lo de los obreros no tienen patria, que ya iremos después, sobre el lumpen, etcétera. Y luego lees lo que opinaban de esto, y es que para mí es música. Dice: el lumpen proletariado, ese producto pasivo de la putrefacción de las capas más bajas de la vieja sociedad, puede a veces ser arrastrado al movimiento por una revolución proletaria. Sin embargo, en virtud de todas sus condiciones de vida, está más bien dispuesto a venderse a la reacción para servir a sus maniobras. Es decir, el lumpen proletariado no es un buen aliado para hacer la revolución. Otro día podremos hablar sobre el lumpen, si no también podéis ver un vídeo que hizo Pau a Café Kioto hace tiempo por el lumpen, que también es buenísimo. Pero es que solo hay que leer el texto. ¿Qué pasa? Esta gente debe coger las frases sueltas de, no sé, de galletitas de la fortuna o algo así. Y de esta forma llegamos ya al capítulo 2, en el que habla sobre comunistas y proletarios, en el que va explicando un poco qué son los comunistas, qué pretenden, etc. Aquí destaca que los comunistas pueden reducir todas sus consignas en una sola, que es la abolición de la propiedad privada, y especifica que se ha acusado a los comunistas de querer abolir la propiedad personal de la gente. Especifican que no es ni mucho menos lo que pretendemos hacer, sino lo que pretendemos es que los medios de producción pasen a ser propiedad colectiva, y que el fruto del esfuerzo de cada trabajador y que con el esfuerzo de su trabajo adquiera o consiga ciertos productos, eso son propiedad personal suya y no queremos ni expropiarla ni nada. Lo que queremos es que los medios de producción que usan los obreros para producir y de los cuales se enriquecen los capitalistas pasen a manos de los obreros. Habla de que los burgueses se asustan cuando decimos que quieren abolir la propiedad privada, pero en el capitalismo la propiedad privada está abolida para 9/10 partes de la población. Y finalmente termina con una frase que a mí me encanta, a veces como la soltaba Marx, que dice: en una palabra, ¿nos acusáis de querer abolir vuestra propiedad? Efectivamente, eso es lo que queremos. Más adelante continúan y lo que se centran es en responder ciertas acusaciones que se hacían a los comunistas. Por ejemplo, habla de que querían abolir la familia, dice: hasta los más radicales se indignan ante este infame designio de los comunistas, y lo que hablan es que la familia está abolida para los trabajadores porque no tienen derecho a disfrutar de ella, ya que tienen que estar trabajando, sus hijos muriéndose en las fábricas, etcétera, y que al final en la práctica no existe esa familia para los trabajadores. Y la familia burguesa es una familia degenerada, en el que más adelante lo comentará con lo de la comunidad de las mujeres. Habla también de querer abolir la explotación de los hijos por los padres, y dicen que confiesan ese crimen, que es buenísimo. Algunas frases. Leer a Marx es
No sé, a mí me encanta. Tiene estas cosas que sueltas, como cuando se pone a insultar a Bakunin, que es sublime. Que si queremos cambiar la educación doméstica por la educación social, y claro, eso es una cosa que acusaban a los comunistas de querer hacer, pero la educación burguesa estaba también siendo social, en el sentido de que llamaba a esa injerencia de la sociedad en la crianza de los hijos. Los comunistas no habían inventado eso. Lo que pasa es que lo que querían los comunistas era que eso fuera en pro de la sociedad. Y bueno, llegamos a la acusación de la comunidad de las mujeres, en la que decían, bueno, que si los comunistas querían imponer la comunidad de las mujeres, ante lo que, bueno, básicamente responden que la comunidad de las mujeres es el matrimonio burgués, en el que, bueno, pues los burgueses entre ellos, dice, se van cambiando de mujeres, van teniendo esa poligamia solo para el hombre porque sale y acude a esa prostitución, etcétera, mientras la mujer no goza de esa poligamia, por decirlo así. Dicen que con el cambio de esas relaciones de producción se acabará con la comunidad de las mujeres y con lacras como la prostitución. Y bueno, aquí viene una de las partes favoritas del manifiesto comunista, en el que habla de esa famosa frase de que los obreros no tienen patria. La voy a leer, la he leído muchas veces, pero es que no me canso de leerla, que dice: se acusa también a los comunistas de querer abolir la patria, la nacionalidad. Ya solo esto nos tendría que dar una pista, o sea, está diciendo de lo que se le acusa a los comunistas y diciendo que no es cierto después. De ahí, con un poco de lógica inductiva, solo esto de lógica, ya la gente podría deducir que los comunistas no quieren abolir la nacionalidad ni la patria. Pero bueno, como la gente es dura de mollera, pues tuvieron que escribir un poquito más. Y lo que escribieron fue: los obreros no tienen patria. Ahí cortan todos los progres, no existe más manifiesto comunista, ha acabado el vídeo. Señores, no vamos a continuar porque Marx no escribió más. Ah, no, espera, que sí que escribieron. Y dijeron: no se les puede arrebatar lo que no poseen, es decir, deberían de poseerlo, por cuanto el proletariado debe en primer lugar conquistar el poder político, elevarse a condición de clase nacional, constituirse en nación, todavía es nacional. Aunque de ninguna manera en el sentido burgués. Es decir, obviamente no es en el sentido burgués, porque nosotros no vamos a usar la patria ni la nación para lo que la usan los burgueses. Nosotros tenemos un concepto de esa patria como algo colectivo, no como una pertenencia, como los burgueses, ¿no? Que ven la patria como una pertenencia suya y como algo que los demás queremos quitarles. Claro que le queremos quitar la patria, porque la patria es de los obreros, y porque los obreros son los que la construyen. Y aquí ya está meridianamente claro. Y a mí me hace mucha gracia cuando cada 2x3, cada cierto tiempo, sale el típico progre que no ha leído nada de marxismo, ha escuchado 4 frases sueltas, no sé, por ahí en algún sitio extraño, y va con lo de los obreros no tienen patria, fin de la cita. Bueno, pues no. Gracias a Marx y a Engels no hay fin de la cita, y los obreros y los comunistas sí que defendemos la patria. Bueno, continuamos. También, además, habla de que con esa extinción de antagonismo de clase también desaparecerá ese antagonismo entre naciones. Entonces, claro, es muy curioso cómo el antagonismo entre naciones desaparece, según el texto, os lo leo si queréis. Al mismo tiempo que el antagonismo de clases en el interior de las naciones, desaparecerá la hostilidad de las naciones entre sí. Es decir, cuando lleguemos al comunismo, que es cuando se extingue el antagonismo de clase, es cuando se extinguirá las diferencias entre naciones, las hostilidades. Es decir, según esto, en el comunismo seguiría habiendo naciones. Yo lo dejo ahí, ¿eh? Continuamos. Finalmente, al final de este capítulo, enumera una serie de medidas que son las medidas esas que en el prólogo dijeron que cambiarían, que bueno, os las voy a leer rápidamente, pero bueno, sería la expropiación de la propiedad territorial y el empleo de la renta de la tierra para gastos del Estado, un fuerte impuesto progresivo, abolición del derecho de la herencia, confiscación de la propiedad, centralización del crédito en manos del Estado, centralización en manos de Estado de todos los medios de transporte, multiplicación de las empresas fabriles pertenecientes al Estado, obligación de trabajar para todos, Luego dicen que los comunistas son vagos. No, pues aquí lo que queremos es poner a trabajar a todo el mundo. Efectivamente, queremos poner a trabajar a todos los parásitos que se aprovechan de la clase obrera. Combinación de la agricultura y la industria, educación pública y gratuita, etc. Y con esto, bueno, pues termina lo que sería el capítulo 2 y pasa al capítulo 3. En el capítulo 3 lo que habla es sobre literatura socialista y comunista. Y bueno, para no hacer este vídeo más denso aún de lo que está siendo, porque está quedando un vídeo largo, voy a resumirlo rápidamente, porque lo interesante también es leerse el manifiesto, no verse este vídeo y sin más, hay que profundizar y leerlo. En este capítulo lo que habla son, bueno, pues de distintas posiciones que mantenían distintas ideologías de la época. Habla
sobre el socialismo reaccionario, en el que incluye al socialismo feudal, al socialismo pequeño burgués, al socialismo alemán o socialismo verdadero. Bueno, estos son 3 posiciones de supuesto socialismo reaccionario, en las que, bueno, pues Marx y Engels van una por una detallándolas y diciendo por qué se equivocan y cuáles son los problemas que tienen. Tampoco vamos a profundizar mucho más en esto, porque si no, como he dicho, va a quedar larguísimo. Pero básicamente el socialismo feudal era un socialismo muy idealista, que lo que quería era volver a tiempos atrás, considerándolos como épocas mejores. El socialismo pequeño burgués pues era no tanto retornar al feudalismo, sino retornar a esa sociedad compuesta por pequeños productores, que luego serían los que se convirtieron en capitalismo. O sea, quieren como volver atrás. Y bueno, y luego por último ese socialismo alemán, que bueno, pues derivaba de hacer una versión alemana de ese supuesto socialismo que venía como una tradición más fuerte en Francia. Luego hay otra parte en este capítulo en el que habla de socialismos conservadores o burgueses, que también, bueno, detalla cómo son estas posturas. Es un poco pues este rollo filántropo, ¿no?, de esos burgueses que quieren cuidar a sus obreros y crear ese socialismo. Tenéis que pensar que la palabra socialismo en esa época no era como ahora. El socialismo era una cosa como que era como la sociedad futura, más justa, etcétera. Entonces había distintas visiones de cómo sería esa sociedad. Y los burgueses, obviamente, había ciertos burgueses que tenían ese rollo como filántropo, en el que querían pues crear también una situación mejor, pero claro, todo esto desde un punto de vista burgués en el que seguía existiendo la explotación, etc. Y por último, en este capítulo habla de ese socialismo utópico, que era, bueno, pues un socialismo que sí que quería a lo mejor ir un poco más allá, pero que caía en cosas idealistas, en enajenaciones. Al final era un socialismo que funcionaba un poco como ideas de salón, es decir, una persona se ponía a pensar muy fuerte cómo tenía que ser la sociedad perfecta, y eso es lo que había que hacer. Aquí entraría todo el rollo de los falasterios, de hacer comunas, de distintas propuestas locas de irse a América a fundar la sociedad extraña, que es muy interesante. A mí me hace mucha gracia, rollo de ideas ogonistas, furieristas, etcétera, porque hay gente que se le iba muchísimo la pinza con esto, y hay algunas que son interesantes desde un punto de vista, bueno, pues de la anécdota de leer. Y por último tenemos el capítulo 4, en el que habla de la actitud que tienen que tener los comunistas ante los diferentes partidos de la oposición, en el que, bueno, lo que hablan un poco es que los comunistas tienen que estar en cualquier tipo de movimiento o de lucha revolucionaria, que no tienen que quedarse ajenos a esas reivindicaciones obreras. Y es un capítulo muy cortito, pero que tiene unas consecuencias muy interesantes, porque al final mucha gente que se autodenomina marxista o comunista tiende a crearse un sectarismo, una impureza revolucionaria extraña, y no están en contacto con la masa de los trabajadores que están en otro tipo de movimientos, que si bien no son comunistas, perfectamente pueden ser sitios donde los comunistas vayamos a luchar y a participar y a, obviamente, intentar llevar a posiciones revolucionarias y posiciones de clase a esos movimientos. Son movimientos que no tienen por qué ser, como he dicho, comunistas, pero que tienen ese potencial revolucionario. De esa forma, los comunistas, ya lo decían en el Manifiesto Comunista, tienen que estar metidos en todos los fregados, literalmente, por decirlo un poco más coloquial. De hecho, una frase dice: en resumen, los comunistas apoyan por doquier todo movimiento revolucionario contra el régimen social y político existente. Es decir, los comunistas tienen que apoyar cualquier movimiento en el que esos trabajadores estén protestando contra el régimen establecido. Y eso va desde luchas de liberación nacional, luchas de independencia, luchas de clases, obviamente, luchas sindicales, ciertas guerras civiles, luchas contra guerras imperialistas, luchas contra regímenes fascistas o regímenes autoritarios. Todo ese tipo de luchas tienen que encabezarlas los comunistas. Y esto hay que traerlo al día de hoy y ver cuáles son los problemas candentes de la clase trabajadora y de los obreros y de los trabajadores en general, incluyendo también a los autónomos, para poder aportar en esas luchas, porque son las luchas que van en contra del régimen. Por lo tanto, ahora, por ejemplo, todo el tema que tenemos con la corrupción del gobierno, etcétera, la lucha contra ese gobierno tiene que estar los comunistas también, porque es una lucha contra el régimen establecido. Y cualquier partido que se reivindique obrero o comunista, o bueno, en general, esta toda nueva izquierda que lo que se dedica es a defender al gobierno, lo que está haciendo es una labor reaccionaria y de zapa a los intereses de la clase trabajadora.
Y por último, también un aporte interesante es que los comunistas consideramos indigno ocultar nuestras intenciones y que tenemos que llevar el programa claro y de cara. Es decir, tenemos que ir a cualquier sitio a decir lo que pensamos sin ocultarnos, no caer en, bueno, pues ese rollo acomplejado que está promoviéndose a día de hoy desde todo ese movimiento woke, de callarse la boca como está haciendo muchísimos supuestos comunistas para intentar pillar un puesto o algo así, e ir con nuestras ideas y nuestros principios por delante. Y bueno, con esto terminamos lo que sería el repaso y un poco esa visión trayéndola a día de hoy, del Manifiesto Comunista, como hemos dicho, una de las obras más importantes de la literatura marxista. Es una obra que cada vez que la lees, por muy simple o muy corta que parezca y tal, cada vez que la lees siempre sacas algo nuevo. Y además tiene cosas que son de mucha actualidad en ciertos sentidos, como por ejemplo pues esa cuestión de la patria, esa cuestión de ver el marxismo de una manera creativa, de no quedarse solo en las frases que dijeron la gente. Como hemos visto en los prólogos, los propios autores iban corrigiéndose según avanzaban las distintas ediciones. Si ellos lo hicieron, si ellos aprendieron de sus errores, los rectificaron, y eso sirvió para que pudiéramos avanzar, para que con todo eso luego gente como por ejemplo Lenin volviera a encabezar esa lucha, volviera a ver qué es lo válido y lo que no era válido, descartarlo, volver a avanzar y continuar, para que ahora volvamos atrás en esa, no sé, búsqueda de la esencia que tienen algunos, en los que rechazan todo hasta quedarse solo con Marx, o incluso rechazan partes de Marx para quedarse solo con el Marx joven o con el Marx mayor. O sea, cosas que no tienen ningún sentido. Esto no va de autores, esto no va de santos ni de pops, esto va de hacer la revolución. Y para hacer la revolución lo que tenemos que tener es una visión científica de ir testando las teorías, viendo qué funciona y qué no, para avanzar en la emancipación de la clase obrera. Así que bueno, espero que os haya gustado este vídeo, que no haya sido mucha chapa, y nos vemos en el siguiente. Un saludo.